Buenos días a todos. Vamos a continuar con la charla de métodos complementarios. Bien, nosotros ya estuvimos repasando todo lo que es la anatomía, tanto del sistema nervioso central, del cráneo encéfalo y de la columna. Ahora tenemos que tratar cómo poder evaluar toda esta anatomía a través de los métodos complementarios. Por eso vamos a ir haciendo un repaso y vamos a ir viendo unos ejemplos y tratando de que a ustedes les quede bien el algoritmo de estudio ante las diferentes patologías. Obviamente, ante cada patología vamos a estar repasando cómo se estudia las diferentes manifestaciones de los pacientes. Por ende, como vemos, el primer método que se usa es la radiografía simple. Y pese a que todo el mundo piensa que con el advenimiento de la tomografía, la radiografía simple caducó o no se usa más, les digo que es un elemento muy útil todavía. La tomografía, como bien saben, hoy tanto para la neurocirugía comienza a ser el primer vistazo de nuestro paciente, donde la radiografía y la tomografía usan rayos X, mientras que el tercer método, la resonancia magnética, utiliza magnetismo. La angiografía digital es el estudio de la vasculatura, ¿sí? Podemos estudiar los tiempos arteriales como los tiempos venosos. Esto también utiliza radiación, ¿sí? Y además se le agrega el contraste endovenoso, que es sí o sí necesario. Comencemos con imágenes y esta es nuestra querida radiografía. ¿Sí? Ustedes pueden ver un paciente, no es un alien por todos estos dientes que tiene, es un paciente pediátrico. ¿Sí? Y este es un paciente adulto. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos que tratar de observar y qué tenemos que tratar de buscar? Los diferentes reparos anatómicos que estuvimos viendo en los videos anteriores. En este caso, ver el cráneo y ver, por ejemplo, en este frente que tenemos la sutura sagital, tenemos la sutura lamboidea, fíjense, tiene tipo una V corta. La sutura coronal va a estar a esta altura. Los rebordes orbitarios que se van a superponer con los peñascos ahí atrás. Fíjense que las cavidades neumáticas se ven radiolúcidas. ¿Sí? Recuerden que en radiología los términos que se utilizan son radiolúcido o radiopaco. Lo radiopaco es blanco, lo radiolúcido es negro. Y recuerden que tenemos una superposición de imágenes, o sea, tenemos una imagen en 2D que el objetivo con todo el conjunto de métodos complementarios va a ser que logremos hacer una imagen 3D en nuestra cabeza. Entonces, por eso es tan importante el repaso anatómico que hicimos, ¿sí? Porque ustedes tienen que refrescar todo eso y tienen que saber qué van a ir a buscar en los métodos complementarios. Entonces, sigamos. Acá en las placas, acá vemos la sutura coronal en el perfil. Una de las cosas que también vemos son las dos tablas de la calota. Yo creo, no recuerdo si lo mencioné, pero en el aspecto anatómico recuerden que el hueso de la bóveda craneana tiene tres capas óseas. Tiene una capa externa, que es el borde de hueso compacto, tiene un hueso esponjoso y después nuevamente vuelve a tener un hueso compacto, que es la tabla interna. Ahora en tomografía eso lo vamos a poder ver un poquito más claramente. Pero fíjense que tenemos acá nuevamente la sutura coronal y vemos estas imágenes ahí que son muy parecidas a estas. Y esto corresponde a la vasculatura del cráneo. ¿Recuerdan cuando vimos la hoja de higuera que produce la meningia media? Bueno, estas son las impresiones en el hueso que forma dicha arteria. ¿Está? A nivel en el perfil podemos ver el techo de la fosa anterior, vemos la silla turca, que en ocasiones se utiliza esta placa para ver si no hay una patología de la silla turca y se ve esta cavidad, se la ve agrandada. Se ve el peñasco, acá se ve la superposición de los dos conductos auditivos externos, que para lograr un buen perfil deberíamos tenerlos bien uno arriba del otro. ¿Sí? Porque les vuelvo a repetir, recuerden, son diferentes planos superpuestos. O sea, acá nosotros tenemos dos planos, un plano Y y otro X si ustedes quieren, pero el plano Z de profundidad es el que nos falta. ¿Sí? ¿Qué utilidad tiene hoy todavía la radiografía? La radiografía
como vamos a ver en tomografía, generalmente las tomografías que no se entregan son planos axiales, o sea, son cortes que tienen este sentido, ¿sí? Entonces, ustedes piensen una cosa, un trazo fracturario que tenga este sentido, en una tomografía por ahí no lo vemos. Por ende, la placa sigue siendo un elemento útil, ¿sí? Ahora, cuando hablemos de tomografía, les voy a dar las disquisiciones pertinentes. ¿Está? Pasemos a ella entonces. ¿Qué es lo importante? Como les dije, llevar una imagen 2D a una imagen 3D. ¿Qué tiene la tomografía que tienen que tener en claro? Tiene un par de aspectos. Obviamente, acá vamos a estar hablando de densidades, ¿sí? Si es radio denso o radio... Perdón, si es... nuevamente, si es radio... si es radiolúcido, ¿sí? O si es radio denso. En tomografía, si las densidades se toman en las unidades Hounsfield, que es el tipo que creó todo esto. Las unidades Hounsfield van de 0 a infinito más de 1.000.000, ¿sí? El 0, el menos de 0, es el aire y es negro. Mientras que cuando es mayor, ¿sí?, a 1.000 unidades Hounsfield, es hueso, es bien radiopaco. ¿Estamos? Perdón, radiodenso. Entonces, fíjense que el hueso va a ser blanco y el aire va a ser negro. En el medio tenemos el resto de las sustancias, donde vamos a tener la sustancia blanca que mide 30 unidades Hounsfield y la sustancia gris mide 35-40. ¿Sí? Entonces, ustedes fíjense que es muy poca la disquisición, la diferencia, ¿está? Pero sí, por ejemplo, fíjense el músculo con el hueso, ¿está claro? ¿Qué elemento tenemos que tener en cuenta para no confundirnos? Una tomografía tiene que estar simétrica, ¿sí? O sea, yo tengo que ver de un lado las mismas estructuras que del otro. Por ejemplo, acá yo veo el arco cigomático y acá veo el arco cigomático. Acá veo parte de las mastoides, de las celdillas mastoides y acá también, ¿sí? Veo el conducto auditivo externo, veo el conducto auditivo externo. Veo la entrada de la carótida, lo mismo acá. ¿Está? Entonces, perdón, está la cavidad glenoidea. Yo acá en el foramen magno, este es un corte superior al foramen magno. Fíjense que yo acá al lado les voy a esquematizar cómo pasa el conducto. Ahora bien, es relevante la ubicación de este ángulo y se toma se pusieron todos de acuerdo en que el plano tiene que ser órbito meatal, o sea, el canto de la órbita que estaría a esta altura tiene que pasar por el conducto auditivo externo. Ese plano órbito meatal después tiene que ser paralelo en todos los cortes, ¿sí? Porque yo no puedo poner un corte así y después un corte así y otro corte así, no. Todos los cortes tienen que ser paralelos. Entonces, esa línea, esa primera línea es la orientación entre el canto del ojo, el canto externo y el conducto auditivo externo, ¿sí? Bien, fíjense que en el corte más basal lo único que podemos ver de encéfalo es parte del bulbo y parte del cerebelo. Parte del bulbo y parte del cerebelo, las amígdalas cerebelosas, ¿sí? Que son esos dos elementos cerebelosos que pueden protruir a través del foramen, ¿sí? Si vamos más arriba en el corte que sigue, ya sí, fíjense que el plano pasa, ¿sí?, por el lóbulo temporal, no hacia el frontal. Entonces, ¿qué vemos acá? Fíjense, volvemos a hablar de la simetría. Un peñasco de un lado, otro peñasco del otro. Celdillas mastoides, ¿sí?, que están neumatizadas de los dos lados, ¿sí? Lóbulo temporal, el polo del lóbulo temporal. Fíjense, ven que agarro solo el bordecito, ¿está? Y hacia adentro todo el macizo facial. Órbitas, globo ocular, el cristalino de los dos lados, otro elemento que nos va a dar la simetría, ¿sí? Las celdillas etmoidales, ¿sí?, la parte alta de la fosa nasal. Este es el techo de la pared externa de la órbita. La fosa temporal y el músculo temporal,
¿sí? Que va a llegar a la parte lateral del cráneo y acuérdense que es un músculo masticador. ¿Qué otro elemento? Cuando ya vamos a la fosa posterior, ¿sí? Fíjense, yo tengo que tener cerebelo y tengo que tener tronco, protuberancia. A esta altura ya vamos a estar en la protuberancia. Ahora bien, ¿cómo identificar en todo esto? ¿Qué es esto? Oh, hay una lesión, un tumor. No, esto es líquido cefalorraquídeo. Este es el primer corte que vemos, líquido cefalorraquídeo. Y fíjense, compárenlo con el aire. ¿Sí? El aire es mucho menos denso que el líquido cefalorraquídeo, pero el líquido cefalorraquídeo es mucho menos denso que el parénquima. Cuando uno habla de una lesión o de una imagen que es radiodensa, ¿sí? O lúcida, ¿sí? Vamos a hablar de hipodensidades o hiperdensidades. ¿Está? Entonces, ¿con referencia a qué? Siempre va a ser con referencia al parénquima encefálico. O sea, el hueso es más hiperdenso que el parénquima y el líquido es hipodenso al encéfalo. ¿Se entiende? Entonces, eh, acá vemos todo con la misma densidad. Pero a ver, pensemos un poco, el cerebelo está atrás, la protuberancia está adelante. El cerebelo es dos hemisferios hacia los costados, la protuberancia es una única central. Entonces, ¿qué tenemos que pensar? Que todo esto es cerebelo, ¿sí? Esto es cerebelo y esto es protuberancia. Si uno se pone a tratar de hilar fino, ¿qué elementos tenemos en la fosa posterior que nos pueda marcar un límite entre anterior y posterior? Tendríamos que buscar una cavidad que está acá, que es el cuarto ventrículo, y que esto podría ser el último resabio del cuarto ventrículo, lo que vemos aquí. ¿Sí? Entonces, si yo tengo el cuarto ventrículo, del cuarto ventrículo hacia adelante tengo tronco y del cuarto ventrículo hacia atrás y los costados tengo cerebelo. ¿Está? Entonces, cualquier lesión del cuarto ventrículo hacia adelante, nadie me puede decir que esto es una lesión cerebelosa. ¿Se entiende? Pese a que la tomografía no es el mejor método para estudiar la fosa posterior, porque fíjense, la fosa posterior está toda rodeada de hueso. Entonces, la sensibilidad de las lesiones que podamos ver acá van a ser mucho menores que si estudiamos toda la región supratentorial. Entonces, traten siempre en fosa posterior buscar el cuarto ventrículo. Ustedes con el cuarto ventrículo, ¿sí? Es la llave a la fosa posterior. ¿Está? El tema es justamente cuando no está, cuando hay una lesión. ¿Qué otro concepto? Acá estamos viendo fotos de una, ¿sí? Y no se puede hacer radiomancia con una sola foto. Ustedes siempre tienen que ver un estudio completo, ¿sí? Y por más que haya una lesión que llame, que diga acá estoy, mírenme, ustedes tienen que terminar de ver todo el estudio y todos los cortes. ¿Está? Porque no todos los pacientes leen los libros y algunos pacientes se vienen con dos lesiones, con tres lesiones diferentes y ustedes con dos lesiones diferentes y ustedes no se dan cuenta. O una variación anatómica o alguna otra cosa, alguna otra lesión que es un hallazgo. ¿Qué significa un hallazgo? Es que es una imagen que no produjo manifestaciones clínicas y ustedes la encontraron porque el paciente tenía otra manifestación clínica y por eso le pidieron el estudio. ¿Está? Entonces, por ende, ustedes tienen que siempre ver todo el estudio completo. ¿Está claro? Bien, ¿qué otra estructura vemos nosotros en este corte? En este corte hablamos de las órbitas y los globos oculares. Tenemos los músculos que ustedes pueden ver suavecitos ahí. ¿Está? Y en fosa posterior otro elemento es, doctor, doctor, veo sangre. Sí, perfecto, eso es sangre. ¿Sí? Pero sangre en una cavidad normal. Esa es la ubicación del seno sigmoideo. Un corte del seno sigmoideo que ustedes, dependiendo del paciente y dependiendo del equipo, ustedes lo pueden ver más hiperdenso o menos. ¿Sí? Pero en definitiva es sangre contra la pared. ¿Sí? Se puede llegar a ver en un solo corte. ¿Sí? Y eso es sangre en una cavidad normal, no es una hemorragia de la fosa posterior. Y como hablamos de sangre, también vemos esta estructura acá central, que es el tronco basilar. ¿Está? El tronco basilar puede estar en el medio, puede estar corrido hacia los costados, pero generalmente si uno lo busca, lo encuentra. Bien, sigamos con otro corte. Un corte más arriba,
fíjense por dónde pasamos. Tenemos cerebelo, tenemos lóbulo temporal y ya empezamos a tener algo del lóbulo frontal. Pero doctor, ¿cómo es? Yo tengo acá las órbitas, sí, pero el lóbulo frontal que estamos cortando finito es este que está acá en el medio. Porque acuérdense que las bóvedas orbitarias tienen esta forma, si yo las veo de adelante. Vendría a ser un paréntesis o una semiluna de concavidad inferior. Entonces, al yo cortarlas, ¿sí? Esto va a mostrarme solo la sustancia gris, toda la sustancia encefálica que se encuentra en estos surcos, que es el surco olfatorio incluso, porque debajo de este sector aparece la cintilla olfatoria. ¿Está claro? Entonces, esto es lóbulo frontal, esto es lóbulo temporal y esto es fosa posterior. ¿Sí? Las tres fosas en un mismo corte. ¿Estamos? Bien, entonces, ¿qué estructuras vemos? Vamos de atrás para adelante. Ya hablamos que estos son los dos gyrus rectos. Si quieren, vamos a hablar más específicamente. Son los dos gyrus rectos. ¿Sí? Generalmente el complejo comunicante anterior está en esta ubicación, o sea, ante un sangrado ustedes pueden ver sangre entre estos dos gyrus. ¿Sí? Pared interna de la órbita, pared externa de la órbita, borde superior del globo ocular. Este puede ser el oblicuo mayor, ¿sí? La polea del oblicuo mayor. Músculo temporal, silla turca, ¿sí? Apófisis clinoides anteriores, lámina cuadrilátera, hipófisis. ¿Sí? Que a veces puede compartirse con un seno o algo así. Esto puede ser ahí, puede ser un resto de celdilla etmoidal. Lateralmente a la silla turca, lóbulo temporal de los dos lados. Seguimos teniendo peñasco. Seguimos hablando acá que tenemos una foto que es simétrica. Fíjense que son igualitas y esto es lo que hay que buscar. Una recomendación que les hago para el futuro es que cuando ustedes pidan una tomografía, hagan la especialidad que hagan. Pero si tienen que pedir principalmente un cerebro, yo les recomiendo que bajen acompañar al paciente, porque mientras que el técnico hace la tomografía, ustedes pueden estar viendo en vivo, ¿sí? Los cortes que va haciendo y le pueden pedir que si no lo enderezó, que lo enderece, o por ahí pueden pedirle cortes finos porque hay una estructura que ustedes quieren ver mejor. Pero yo les recomiendo siempre que vayan y acompañen al paciente y estén al lado del técnico o del licenciado que hace la tomografía para poder sacarle más jugo al estudio. ¿Está claro? Les va a pasar donde o no se lo enderezan. Incluso, les digo más, hoy los tomógrafos hacen reconstrucción sagital y coronal de los estudios. O sea, tenemos tres planos. ¿Está? Pero ¿qué pasa? Si la placa la imprimen o si la placa la ponen en un sistema, generalmente le suben el plano axial nada más. Entonces ustedes se pierden el plano coronal. ¿Está? Hecha la recomendación, continuemos. Tenemos entonces lóbulo temporal, peñascos, celdillas y acá tenemos la fosa posterior en su máxima expresión. ¿Sí? Y acá sí, donde está esta flechita que quedó de cuando hice la tomografía, que tenemos nuestro querido cuarto ventrículo. Entonces, nuestro cuarto ventrículo ya nos dice que esto hacia acá adelante, ¿sí? Es la protuberancia barra mesencéfalo. ¿Sí? Pero ¿por qué le digo protuberancia? Porque tenemos esto que está acá en los costados. Cuando ustedes ven el cuarto ventrículo bien grande, estos son los pedúnculos cerebrales, perdón, los pedúnculos cerebelosos medios. ¿Sí? Recordemos la anatomía que el cerebelo tiene tres pedúnculos, superior, medio e inferior, y el más grande es el medio, y acá lo tenemos. ¿Sí? Todo esto es cerebelo. ¿Sí? En la línea media, aquí donde habíamos visto líquido antes, no les mencioné, es la cisterna magna. ¿Y qué ocurre? Ahí a veces puede darse que la cisterna sea más grande, que haya un quiste aracnoideo y que ese quiste se mantenga llena de líquido y no permita crecer mucho al cerebelo. Entonces a veces se dan unas cisternas que son así de grandes y uno se asusta. El que no conoce ve esto y dice, hay un tumor, algo en fosa posterior. Y no es así, es una cavidad normal, más grande de lo común, pero es normal, ¿sí? Y eso se ve bien hipodenso, bien color líquido, está, o sea, negro, no llega a ser aire, pero es líquido, y se encuentra aquí atrás y en línea media. ¿Está claro? Línea media.
Bien, continuemos con antes de pasar a la siguiente, estas son las cisternas. Si no quedó claro qué son las cisternas, ustedes recuerden que tenemos la dura madre bien por afuera, que en la tomografía por ahí es difícil de discernirla. Está. Después viene el aracnoides y después viene la pía madre. Entre la pía madre y el aracnoides, ¿sí? Es donde circula el líquido. Y hay sectores donde el espacio se hace más grande por una cuestión estructural y eso está lleno de líquido. Entonces, esas cavidades llenas de líquido se llaman cisternas. Si uno ve cisternas, ¿sí? Significa que no hay ningún desplazamiento de masa, porque como hablamos en hipertensión endocraniana, cuando hablemos de hipertensión endocraniana vamos a ver que si hay un aumento de la presión dentro del cráneo, las estructuras se van a movilizar, ¿sí? Porque van a perder una capacidad de adaptación, ¿sí? Entonces, cuando estas cisternas desaparecen, ahí tenemos que pensar que hay algo malo. Entonces, esta es una de las cisternas prepontinas, ¿sí? Cisternas que están por delante de la protuberancia, ¿está? Porque recordemos que el líquido sale del cuarto ventrículo, se vierte hacia las cisternas que están por fuera de las estructuras cerebrales y van a ascender por los costados o por adentro hacia las vellosidades coriónicas o de Pacchioni que están acá arriba en línea media y desde donde ese líquido se reabsorbe hacia el torrente venoso, hacia los senos. ¿Está claro? Bien, entonces continuemos, sigamos para arriba. Acá fíjense, ya tenemos el lóbulo frontal bien formadito, bien cortado, lóbulo temporal, y nos queda algo de cerebelo. Entonces busquémoslo porque ahora ya es más difícil diferenciar las tres fosas. Ahora la fosa anterior con la media por ahí es más fácil porque fíjense acá tenemos el borde de las alas menores del efenoides. Entonces nosotros sabemos bien que esto es lóbulo frontal de los dos lados, que esto es lóbulo temporal, y acá es más difícil, fíjense que acá hay una línea, traten de verla, y todo esto es cerebelo. Fíjense, acá hay un cambio de densidades, acá está todo rugoso y acá cambia. Porque acuérdense que el cerebelo tiene las fimbres, tiene todas las circunvoluciones son más chiquititas que las circunvoluciones cerebrales. Entonces, acá se ve circunvoluciones cerebrales y acá pongan una línea imaginaria y esto es cerebelo, ¿sí? Esto ya es mesencéfalo. Fíjense, vamos a dibujarlo. Acá tiene los pedúnculos cerebrales, los colículos, ¿sí? O los tubérculos cuadrigéminos, como se les dice de otra manera, y la fosa interpeduncular, ¿sí? Y acá tenemos esto, las cisternas basales, o sea, vuelvo a tener espacio donde se llena de líquido. Y donde este es el sector más basal del cerebro, donde incluso si lo tuviéramos contrastado, veríamos al polígono de Willis casi, seguramente algún segmento, donde acá tenemos el surco interhemisférico, acá tenemos la cisterna silviana que se va a formar, o sea, por acá van a discurrir las cerebrales medias, por acá y por acá, ¿sí? Y esta es la fosa interpeduncular. Entonces, si yo veo todo esto, está todo en orden porque esto es normal porque hay líquido. Y acá seguramente estructuras del quiasma óptico y parte de la hipófisis más alta, ¿sí? Esto, fíjense, esto es vermicerebeloso, ¿sí? Y los hemisferios cerebelosos. Ahora, en alguna tomografía, esto acá, fíjense que también aquí tenemos un borde, esto se puede ver más hiperdenso. Y otra vez la exclamación del que no sabe, dice, doctor, sangre, un hematoma extradural. Y no, volvemos igual que el seno sigmoideo, es sangre dentro de su cavidad normal. Este seno, que es el seno transverso, se va a comunicar con las cortes anteriores más inferiores, que es el seno sigmoideo, que estaba a esta altura. ¿Está claro? Entonces, y acá podemos llegar a ver en línea media también la tórcula o prensa del ófilo. ¿Está? Entonces recuerden la anatomía normal para no equivocarse a la hora de diagnosticar. Nuevamente el concepto de las cisternas. Veo lugar acá y también veo lugar atrás. ¿Sí? Las cisternas son peritroncales, entonces en cada sector donde hay espacio está lleno de líquido y es normal. ¿Está? Y tiene que estar. Cuanto más añoso el paciente, más espacios hay porque el cerebro se atrofia. ¿Está claro? Bien. Entonces, continuemos con otro corte, ¿sí? Y acá fíjense que
a nivel externo, nosotros ya no vemos cerebelo. Pero ¿qué pasa? Sí, en este lugar tenemos todavía la última estructura que se puede ver del cerebelo, que es esta, es el vermis cerebeloso. Yo siempre explico cuando estamos todos juntos en el aula y empiezo a hacer, les pido a todos que hagan con las manos el signo del techo de una casita. Entonces traten de graficarlo, pónganselo a hacer ustedes. Hagan un techo de una casita con las dos manos, ¿sí? Bien paralelo al piso, pero ahora eleven, ¿sí? Eleven la parte de los dedos hacia adelante. Entonces les va a quedar un techo de casita, ¿sí? Hacia inclinado de arriba hacia abajo, de adelante hacia atrás. Esa es la disposición que tiene la tienda del cerebelo. ¿Está? Entonces, cuando ustedes cortan axialmente, va a haber sectores donde ustedes tienen un sector que está debajo del techo de la casita, ¿sí? En este caso estaría acá, ¿sí? Debajo del techo y por arriba del techo. ¿Está? Entonces, la tienda del cerebelo no es plana, igual que el corte, sino es en diagonal hacia arriba. Entonces, es lógico que yo, fíjense, si la tienda del cerebelo llega hasta acá, lo que ustedes están viendo acá es lo que está en este sector, debajo del techo. ¿Está claro? Entonces, que es también importante que si yo veo el resto del cerebelo, el del vermis cerebeloso, y veo espacio acá hipodenso, que es líquido, además que veo acá la calcificación de la glándula pineal, ¿sí? Y yo acá veo espacio, ¿sí? Está todo normal, significa que estamos bien, que no hay nada que esté apretando. Entonces, ¿qué otra cosa más vemos? Vemos lóbulo frontal, restos de temporal, parietal y occipital en la punta. ¿Sí? Lo que veamos de parietal va a ser parietal bajo a este nivel, y si vemos el lóbulo occipital. ¿Qué elementos tenemos que empezar a ver en estos cortes? Acá empieza un concepto que es el concepto de línea media, que ya lo vamos a volver a repetir, ¿sí? Pero la línea media va de la cresta frontal interna hasta la cresta occipital interna. Y tenemos que ver que estén alineados todas las estructuras, os del cerebro, el septum lucidum, que es ese tabique que divide los ventrículos laterales hacia las astas frontales. También ver parte del tercer ventrículo, glándula pineal, si tenemos el vermis a la vista, y otra vez os del cerebro. Todas esas estructuras de línea media las tenemos que saber buscar, porque las vamos a necesitar. ¿Sí? ¿Qué otros elementos vemos? Hablamos de las cisternas. Acá tenemos la cisterna silviana. ¿Sí? Entonces busquemos la cisterna silviana, veamos que haya espacio. ¿Estamos? Acá fíjense que levemente, vuelvo a repetir, la tomografía por ahí no es el mejor método, pero sí podemos ver vagamente los ganglios basales. Entonces, ¿qué habíamos dicho? Al lado del asta frontal, ¿qué núcleo está? El núcleo caudado. Después, al lado del tercer ventrículo, ¿quién está? El tálamo. ¿Sí? Y en el medio está la cápsula interna, en forma de B corta, y el putamen y el globo pálido, ¿sí? O el núcleo lenticular, ¿sí? Lateral a ellos dos. Está de un lado y del otro. Qué fácil ir a buscar la cápsula. Fíjense, la X. Busquen una X y si la X está presente, está todo bien. ¿Está? Siempre por eso también es un requisito de que la tomo esté, que la foto esté bien alineada. ¿Está claro? Porque si no van a ver la B de un lado y del otro lado no, y se van a asustar. Entonces, el primer concepto es siempre que la tomografía esté bien alineada. Bien, continuemos. Hacia arriba, volvemos a ver las dos astas frontales, septum lucidum, acá vemos mejor el tálamo, seguimos viendo parte de la cápsula, el lenticular casi se fue, nos perdura el caudado, y acá tenemos región pineal y acá está el atrio ventricular. El atrio ventricular es el lugar donde se juntan el asta occipital, el asta esfenoidal que va para abajo y adelante y el asta frontal. ¿Sí? Ahí se juntan los tres. Obviamente, ¿cómo sería la circulación del líquido? Tanto del asta occipital como del asta temporal llegan al atrio, del atrio pasan por el cuerpo del ventrículo lateral y llegan al agujero de Monro, que estaría a esta ubicación para pasar al tercer ventrículo. ¿Está claro? Entonces, puedo llegar a tener un asta frontal normal y un asta temporal
Dilatada, sí, si yo tengo una obstrucción acá, podría tener una dilatación tanto del esfenoidal como del occipital y no así del cuerpo ventricular. ¿Está? Entonces, tengan bien en cuenta cómo es la circulación. Entonces, yo acá tengo lóbulo frontal, ¿sí? Y el punto es, ¿de dónde pasa a ser frontal a parietal? Uno cuando muestra esta foto y las fotos sucesivas generalmente me hacen una línea acá en la mitad del cráneo y me dicen de acá para adelante frontal, de acá para atrás es parietal. Y no es así. ¿Qué tenemos que buscar? Rolando. Y Rolando está a esta altura más o menos, no está acá en la mitad. ¿Está claro? Entonces una lesión que está acá es muy probable que sea frontal. ¿Estamos? Si yo los traigo para acá, fíjense que esto es Silvio, Rolando está acá, ¿está? Entonces esto no es la mitad de la foto, es hacia atrás. ¿Está claro? Entonces, tener cuidado con la ubicación. En la próxima foto ya tenemos los cuerpos de los ventrículos laterales, ¿sí? Y seguimos viendo las estructuras de línea media, ¿sí? El septum lucidum se ve. ¿Y qué es esto sucio que está adentro de los cuerpos ventriculares? Los plexos coroideos, ¿sí? Los plexos coroideos son los que forman el líquido. ¿Está? ¿Qué otra cosa vemos? Acá se ven un poquito mejor los surcos. ¿Está? Si yo veo surcos, también estamos bien. Fíjense que el surco interhemisférico también tiene cisternas y que también se ve hipodenso por la circulación del líquido. Más hacia arriba, ¿sí? Por ahí acá podemos reconocer si la cisura de Rolando, entonces de acá para atrás es parietal, de acá para adelante frontal. No se les ocurra hacer una línea en la mitad, no es el ecuador, la división del frontal con el parietal, ¿está claro? O sea, hay que buscar la cisura de Rolando. Está por ahí en la tomografía, es más difícil. Acá podemos llegar a ver nuevamente sangre, ¿sí? Pero una cavidad normal. Entonces, ¿esto qué es? Esto es el seno longitudinal superior. Acuérdense que va por línea media, ¿sí? Pegada al cráneo y va a dar toda la circunferencia, ¿sí? De la calota. ¿Está? Entonces acá sería lógico que encuentre un triangulito hiperdenso con sangre y acá lo mismo. ¿Está claro? Seguimos yendo para arriba y se ven los surcos, ¿sí? Línea media, surcos, la sustancia oval, todo esto es sustancia blanca y sustancia gris, ¿sí? Se ve al revés. Es menos densa la sustancia blanca que la sustancia gris por los cuerpos celulares. Esta es más densa en cuerpos celulares. La sustancia gris, acuérdense que la mayoría de la corteza tiene 6 capas neuronales, mientras la sustancia blanca no. Por eso esta diferencia de densidad. Últimos cortes. Esto puede ser Rolando, ¿sí? Entonces fíjense que todo esto es frontal y esto es parietal nada más. ¿Está? No, ¿para qué me sirven los últimos cortes? Muchas veces hay lesiones arriba de todo. Por eso lo que yo les dije antes, hay que ver toda la tomografía, ¿sí? ¿Cuál es el plano Z de ustedes? ¿Sí? Nosotros dijimos, podemos tener un X y un Y. ¿Y quién es el Z? El Z es el ancho de corte. Entonces, un truco, si ustedes tienen una impresión de una tomografía, puede tener 12 fotos, 18 fotos o 24 fotos. ¿Sí? Eso generalmente puede darse así. Si tiene 12 fotos, significa que cada foto tiene 1 centímetro de corte. ¿Sí? Si tiene 18 fotos, tiene 0,8 y si tiene 24, tiene 5 milímetros de corte. Eso nos va a ayudar para saber, ¿sí? Que si, por ejemplo, yo veo una lesión que mide 5 centímetros en profundidad, o sea, de alto, la tengo que ver en 5 cortes. ¿Sí? Por ende, al revés, si yo tengo una lesión que mide 6, que se ve en 6 cortes, y esa plancha está cortada en 12 fotos,
esa lesión mide 6 centímetros en ese eje que estoy sacando, en el eje Z. ¿Sí? Eso después ya vamos a ver para qué lo usamos. ¿Está? Pero eso es un detalle. Bien, termina la tomografía. A ver, toda tomografía que se pide en la guardia, toda primera tomografía se pide sin contraste. ¿Está claro? Sin contraste. Cuando se pide solo con contraste, cuando ya estamos sospechando o que tiene antecedentes de una infección, ¿sí? O principalmente de una infección, si estuvo operado previamente o si estamos sospechando una infección, ahí sería la única causa por la que le pedimos con contraste. Si no, siempre se pide con contraste. ¿Por qué? Porque el contraste de la tomografía es más tóxico que el contraste de la resonancia. Y hoy en día, todo paciente, si tiene que entrar a quirófano, si tiene que hacer algo, se va a pedir una resonancia, si se necesita más detalle. Entonces, no es, no es médicamente de buena práctica estar pidiendo todos los estudios bien completos. No es necesario, hay que ser lo más prácticos y hay que pedir lo justo. Cuanto menos, mejor. O sea, necesitamos pedir la menor cantidad de estudios, pero que sean útiles. Entonces hay que maximizar y hay que tener una idea de cuándo pedir y cómo pedir. ¿Está claro? Esto a medida que vayan viendo las diferentes patologías van a ir entendiendo y van a ir aprendiendo cómo se estudia cada patología. ¿Está? Entonces, la tomografía, la primera tomografía, ¿sí? Digan lo que digan, lo primero siempre es una tomografía sin contraste. ¿Está? Bien. Pasemos a la resonancia magnética. La resonancia magnética, como les dije antes, usa magnetismo y es mucho más sensible que la tomografía, porque fíjense que tengo un detalle anatómico del encéfalo mucho mejor, ¿sí? Fíjense. ¿Y qué ocurre? En resonancia hay leyes físicas que permiten que veamos de diferente manera el mismo estudio. Fíjense, siempre se habla de un T1, ustedes pasaron ya por imágenes, entonces la incidencia de T1 y de T2. ¿Sí? Eso es lo básico y lo más importante. Entonces, el T1 es la incidencia más anatómica. Esta donde la sustancia blanca la voy a ver más clarita que la sustancia gris. ¿Sí? Fíjense. Mientras que en el T2 es a la inversa. La sustancia gris se ve más hipointensa. ¿Sí? En tomografía estábamos hablando de densidades, acá hablamos de intensidades. Entonces, una imagen es más hipointensa o hiperintensa con relación otra vez al parénquima. ¿Está claro? Fíjense, la sustancia gris del cerebelo se ve más hiperintensa que la sustancia blanca del cerebro. Esta entonces nos va a permitir ver un montón más de estructuras que por ahí no podíamos discernir en la tomografía. Fíjense cómo se diferencia el vermis cerebeloso de, del encéfalo. ¿Sí? Fíjense que en el T2 también podemos ver arterias. ¿Está? Entonces, el algoritmo de estudio siempre se empieza con tomografía y si encontramos una lesión sospechosa en tomografía se pide una resonancia magnética. Y si estamos pensando en tumoral, ahí sí se pide con contraste, con gadolinio, que es un contraste paramagnético. ¿Está claro? Recuerden que en el T2 el líquido se ve hiperintenso y el líquido en T1 se ve hipointenso. Fíjense, una colección en el seno maxilar, pero no vamos a estar pidiendo una resonancia para hacer un diagnóstico de esto, ¿está claro? Bien. Esto, obviamente, resonancia vamos a ir viendo y mucho, ¿sí? En las diferentes patologías que vamos a ver durante la cursada. ¿Está? Entonces, veamos cómo se hace en columna. En columna cambia un poco la cosa, porque, a ver, la radiografía nos da mucha información. Está, por ejemplo, en radiografía cervical, ¿sí? Nosotros necesitamos ver un frente y un perfil.
el par radiológico siempre es necesario. Está donde vamos a poder ver todas las estructuras. En el frente vamos a ver los cuerpos vertebrales, donde vamos a buscar las espinosas, las apófisis espinosas, para que estén todas alineadas. Lo que marcamos acá con las flechas rojas es esta, la columna de aire. Acá está la glotis, esta es la tráquea, y también tienen que estar en un plano medio. ¿Está? Porque un corrimiento de esto nos estaría hablando de una patología en el cuello, ¿sí? En la región cervical anterior, y que ahí necesitaríamos apoyo de la gente de cirugía de cabeza y cuello. En el frente también podemos ver los osteofitos que se dan acá, que son es la artrosis de la apófisis unciforme. Esta es la apófisis unciforme que encastra. Fíjense que cada cuerpo cervical encastra en el otro, gracias a esto, ¿sí? Entonces es difícil que se traslade hacia el costado la vértebra, ¿sí? Nos va a permitir solo una flexoextensión o una rotación. Bien, fíjense que las vértebras más altas, C1 y C2, no las podemos ver y necesitamos una radiografía transoral para que el rayo pase por acá y se vea acá. Hoy, sinceramente, con el advenimiento de la tomografía no lo necesitamos. En el perfil, sí, lo que tengo que hacer es ver, primero, saber contar las vértebras. 1, primera vértebra, que es el atlas, que es el arco principalmente. Se ve el arco posterior y el arco anterior. Acá veo la odontoides, ¿sí? Veo C2 con lámina y apófisis espinosa. Entonces C2, C3, C4, C5, C6, C7. C7 tiene la espinosa más prominente, ¿sí? Y lo que tenemos que ver es cómo están orientados y si están estables todas las vértebras. Entonces nosotros empezamos a trazar líneas. Acá tenemos la línea vertebral anterior y está toda pareja. Vemos la línea vertebral posterior y está toda pareja. Vemos la línea que se generaron entre las facetas. Estas son las articulaciones faceteras. ¿Y qué tengo que buscar de las facetas? Que la punta de la faceta esté a nivel medio de la faceta que está abajo. Nunca que esta punta de la faceta se encuentre aquí. Porque, ¿qué significa? Que estaría luxada, estaría encastrada. ¿Está claro? Entonces eso lo vemos cuando vemos nivel por nivel. Vemos nivel por nivel y que la punta de la faceta se encuentre de la mitad para abajo o en la carilla articular de la faceta que esté por debajo. ¿Está claro? Facetas articulares vamos a tener de C2 hacia abajo. C1 y C2 van a articular con la articulación axial del axis, ¿sí? Y por último, la línea del canal. Fíjense que el borde anterior de las apófisis espinosas, esto es lo que nos marca el límite posterior del canal raquimedular. Entonces, nuestro canal en C2 va desde acá hasta acá. En C3 va desde acá hasta acá, desde acá hasta acá, desde acá hasta acá. ¿Está? Entonces, en una placa yo puedo empezar a ver si no hay un canal estrecho. E incluso hay canales estrechos congénitos, que significa que desde nacimiento este diámetro es menor a lo normal. Y hay un estudio que se pide una medición que es el índice de Torque, que se hace este diámetro dividido este diámetro, ¿sí? Y eso tiene que dar entre 0,8 y 1,2. Si da menos de 0,8 estamos en presencia de un canal estrecho congénito. ¿Está? Ahora bien, este es el primer estudio que pedimos en la columna cervical siempre, ¿sí? Generalmente, ¿qué hacemos los que hacemos columnas? Pedimos también las radiografías cervicales dinámicas. ¿Qué significa esto? Que le pedimos al paciente que flexione la cabeza lo más que pueda, o sea, que toque el mentón con el pecho y que después lo aleje, o sea, que trate de tocar la nuca con la espalda. Obviamente que no se llega, pero que lo intente lograr. De esa manera evaluamos el movimiento y volvemos a hacer las líneas, o sea, cuando nosotros pedimos estas placas, volvemos a trazar la línea acá y tratamos de ver que se mantenga, ¿sí? En el caso de los pacientes operados, lo que tratamos de ver es que no se abra por compás. Esto es una cirugía cervical, donde buscamos la artrodesis, ya vamos a ver esto en columna, y donde esto no se tiene que mover. ¿Cómo lo puedo ver eso? Si es que se abren
las apófisis espinosas, ¿sí? Pero lo que más me importa de esta placa es esto. Y esto, sinceramente, muchas veces nos da más información que una resonancia. ¿Por qué? Porque yo puedo tener una resonancia magnética normal o casi normal con una protrusión y cuando yo le hago hacer esta placa se ve que se desplaza una vértebra más de lo normal, ¿sí? Entonces eso nos estaría hablando de estabilidad. Si yo encuentro esta línea uniforme sin ningún escalón, hablo que tengo una columna estable. ¿Está claro? Y tengo que comparar esta imagen con esta imagen, ¿sí? Porque son las posiciones en extensión y en flexión máxima. ¿Tá? Todo el resto de los estudios que pidamos, tanto resonancia como tomografía, van a ser estudios estáticos. Entonces realmente, tanto en esto como en columna lumbar, ¿sí? Nos muestra, fíjense que acá sí hay una listesis L4, L5 y fíjense el escalón que hay. ¿Sí? Lo pueden ver acá. Esto es anormal, obviamente. Y fíjense, si lo quisiéramos medir, fíjense que se da cuando se extiende hacia atrás, acá se da una luz y acá se comprime. O esa luz se corre más hacia atrás. Significa que eso está móvil. Por ahí no se desplaza tanto en este plano, pero sí se angula. ¿Sí? Y ya de por sí este desplazamiento es anormal. Yo debería tener esta línea toda uniforme hacia atrás. ¿Está claro? ¿Qué otras cosas tenemos que ver en una placa? Ver la aorta, si está calcificada o no, porque eso nos va a dar pautas si vamos a poder hacer ciertas técnicas o no. Entonces en una placa le tenemos que sacar todo el jugo. ¿Está claro? En las placas lo que vemos también acá son las apófisis facetarias, ¿sí? Las facetas. Y yo tengo que ver que no haya una lisis. Ya cuando veamos la clase de columna vamos a ver qué es una lisis, ¿sí? Otro de los estudios de columna que se hacen y tienen que ver también con esto es, perdón, se pasó, es el espinograma. En el espinograma vemos las dos alineaciones, el plano coronal y el plano sagital. ¿Qué es lo importante? Hoy se vio antes, cuando se veía estas curvas, esta es una curva leve, pero cuando había curvas más importantes se las operaba para enderezar. Con el paso del tiempo se vio que este plano no es el más importante, sino este. Una columna tiene que estar balanceada cuando si nosotros trazamos de C7 hacia abajo la línea de plomada y pasa entre estas dos. Pero ¿qué ocurre? Cuando a veces hacemos estas placas, por extender los brazos de esta manera y sacar los hombros para poder ver esto, la postura se altera, ¿sí? Les vuelvo a decir, en la clase de columna vamos a ver un poco más en detalle todo esto, ¿sí? Pero este es un espirograma y justamente lo que queremos ver es la postura de la columna, ¿sí? Bien, ¿cómo continuamos? Después de las placas, ¿qué viene? ¿La tomografía igual que en cráneo? No, acá es donde se cambia. De las placas saltamos directamente a las resonancias. ¿Por qué? Porque la tomografía me va a dar solo información ósea, mientras que acá me va a dar información de la médula, de los discos, de los ligamentos. Me va a dar alguna información ósea, ¿sí? Pero en columna el algoritmo es radiografía, resonancia, tomografía. Mientras que en sistema nervioso central es placa, tomografía, resonancia. ¿Está claro? ¿Qué es lo que vamos a ver? Acá en columna usamos mucho el T2. ¿Por qué? Porque tanto el T2 como el STIR, que es otra técnica de resonancia, vemos el líquido blanco. Y al ver el líquido blanco, al ver el líquido hiperintenso, podemos tener un mejor contraste de lo que pasa en el canal. ¿Está? Entonces, fíjense, incluso ver la hidratación de los discos. Los discos son una almohadilla perfecta que tiene anillos de colágeno, ¿sí? Con una gelatina que no tiene que estar ni irrigada, ni nervada, ni nada, y que es, ¿cómo se llama? Que está hidratada. Entonces, al estar hidratada se ve así, hiperintensa. Cuando deja de estar irritada, fíjense acá tengo en la región lumbar, tengo un disco bien hiperintenso, bien sano, y acá tengo uno bien enfermo y herniado encima, ¿sí? Yo tengo que mantener toda una línea acá y ver que los discos, ¿sí?, no protruyan en el canal. ¿Está? Entonces, fíjense acá cómo cambió la cosa. ¿Está? Entonces,
disco sano, disco sano, disco sano, disco que se empieza a enfermar, que se empieza a enfermar, enfermo. ¿Está claro? Entonces, esto es lo que buscamos en la resonancia. También vamos a buscar los componentes posteriores, vamos a buscar que no haya edema, ¿sí? En los ligamentos o en los músculos de acá atrás, ¿sí? O incluso que no haya edema, ¿sí? Que no haya inflamación en las vértebras. Ahora, ¿nos quedamos con estos cortes nada más en resonancia? No, por suerte por protocolo las resonancias vienen sagitales y vienen axiales. Entonces, tanto en el axial de cervical, como es estos dos casos, como el axial de lumbar, lo que buscamos es, a nivel cervical, obviamente tenemos la médula, entonces busco una médula cilíndrica rodeada de líquido, con el disco sano, con la salida de los nervios sanos, ¿sí? O sea, yo acá a los pacientes les explico, porque hay algo más, o sea, esto es muy bueno para que ustedes lo entiendan, pero también se lo tienen que explicar al paciente. El paciente no tiene que leer un informe y asustarse. El paciente tiene que saber mirar sus imágenes, o sea, que ustedes le muestren y le expliquen, ¿sí?, qué es lo que tiene. No hay nada peor que plantearle una cirugía a un paciente y solo le digan, hay que operarlo y nada más. No, explíquenle. Entonces, para explicarlo lo tienen que saber ustedes. Entonces, ¿qué hago yo con mis pacientes? Les explico que esta es la cabeza del murciélago, ¿sí? Y que yo tengo la cabeza del murciélago con dos orejas grandes, ¿sí? Si yo veo las orejas, los nervios que salen por acá están libres. En cambio, si yo pierdo una oreja, no. En la región lumbar cambio de animal y uso al toro. Entonces, fíjense, yo les digo, tengo la frente del toro, el hocico del toro y los dos cuernos. Fíjense que en este caso puntual, el cuerno del lado izquierdo es más ancho que el cuerno del lado derecho. Entonces, ¿sí? Es muy probable que si el paciente tiene una radiculopatía, sí estemos en presencia de la etiología de esa radiculopatía. Algo que no les comenté antes en los planos axiales, acuérdense que toda foto, tanto en tomografía como en resonancia, todo lo que es derecho de la foto es la izquierda del paciente. Esto es como si nosotros cortáramos al paciente y miremos el corte desde abajo. ¿Está claro? Acuérdense siempre de eso, no se van a confundir. La derecha es la izquierda y la izquierda es la derecha. ¿Está claro? ¿Qué otro elemento quiero que vean de los estudios y vayan empezando a hacer su opinión al respecto? Fíjense toda la musculatura que hay detrás de la columna. Fíjense toda esta musculatura es la que nos permite el normal movimiento de nuestras regiones móviles de la columna, ¿sí? Por ende, si yo tengo que entrar por acá y lastimar todo, no voy a dejar lo mismo que cuando empecé. ¿Está claro? Entonces hay que cuidar al músculo también. Y les vamos a mostrar todas las técnicas que tenemos para poder cuidar al músculo, para que ustedes las conozcan. ¿Está? Bien, entonces después de haber estudiado un concepto más, el contraste. En columna, principalmente en columna degenerativa, o sea, un paciente que viene con dolor, que bueno, lo empezamos a estudiar, ya le pedimos las placas y le vamos a pedir la resonancia, no le pido contraste. Las columnas son sin contraste hasta que se demuestre lo contrario, hasta que se necesite lo contrario. ¿Está claro? ¿Cuándo la voy a pedir con contraste? Sí o sí, y en la primera cuando tengo una noción de una infección preexistente o de un tumor preexistente. Está en busca de metástasis, entonces en ese caso sí pido contraste. ¿Está claro? Si yo estoy sospechando un tumor porque un paciente tiene clínica de una compresión medular, una compresión radicular con un antecedente oncológico, ahí sí le pido contraste de una. ¿Está? ¿Por qué? A ver, el contraste es más inocuo y además recuerden, el tiempo de estudio es mucho más largo, ¿está? Entonces, y cuesta más disponer muchas veces de una resonancia. Entonces queremos hacerla una sola y nada más. ¿Está? La tomografía la tenemos más disponible y no es el primer estudio para hacer en esto. ¿Cuándo pedimos una tomografía? Cuando tenemos una fractura, ¿está? Cuando tenemos una fractura o un evento traumático, ¿sí?
Y obviamente sí necesitamos estudiar el hueso. ¿Está? Entonces fíjense en esta columna cervical y en la reconstrucción. Fíjense la reconstrucción sagital que nos hicieron. Tenemos acá esta imagen, pero quiero ver si alguien vio esto antes. Esta es la segunda vértebra, el axis, y esta es una fractura en el cuello del odontoides. ¿Sí? A esta paciente se fue a Florianópolis con 60 y piquito de años, se fue a Florianópolis, se metió en una ola, la tiró y salió fracturada. ¿Sí? Y uno se encuentra también esto. Fíjense, esto es el hallazgo de esto. No es al revés. Uno estaba buscando una fractura en la tomografía, pero esto es una artrosis del disco. ¿Está? El problema es este, que después vemos cómo se soluciona. Esto es otra paciente que se cayó sentada y aplastó una vértebra. ¿Está? Entonces, la tomografía sí me sirve y en este momento me sirve porque para planificar el procedimiento que le voy a hacer. ¿Sí? Por ahí no como elemento diagnóstico. Sí se me da como segundo procedimiento diagnóstico cuando el paciente, por ejemplo, tiene un marcapaso o una prótesis que no lo puedo meter en el resonador y bueno, ahí sí no me queda hacer otra que la tomografía. Pero digamos que no es mi estudio preferido para la columna. ¿Está claro? Bien, por último, el último método complementario que vamos a hablar hoy, ¿sí?, es la angiografía digital. ¿Sí? El estudio angiográfico, ¿sí?, es lo que necesitamos para estudiar el árbol vascular. Cuando veamos las clases de ACV hemorrágico, ahí vamos a hablar de aneurismas y vamos a hablar de malformaciones arteriovenosas, y el gol estándar hoy es el estudio angiográfico. Sí, la tecnología fue mejorando los tomógrafos y fíjense que también hoy podemos hacer angiografías con el tomógrafo y se pueden hacer reconstrucciones y todo. Así que, pero el estudio de una patología vascular requiere algún estudio angiográfico. ¿Está claro? Entonces, lo otro que se puede hacer es una angioresonancia, pero hoy a mi juicio la angiotomografía tiene más sensibilidad que la angioresonancia. Por eso, en lo personal, la elijo antes que la resonancia. ¿Sí? Bueno, terminamos con este capítulo de métodos complementarios. Vayan reviendo de última los videos para ir volviendo a entender, consulten la bibliografía que le hemos dado y por las fotos no se hagan problema porque se van a cansar de ver tomografías, resonancias, angiografías y todo eso hasta el hartazgo y logrando entender de cómo se lee, cómo se interpreta y cuándo se pide. ¿Tá? Hasta luego.